Nuestro amantísimo amante y Padre y Dios, te damos la honra y la gloria porque solamente tú la mereces. Gracias, Señor, porque estamos delante de ti y te pedimos en estos momentos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y sea Él abriendo nuestro corazón para el mensaje que tú tienes en esta mañana para nosotros. Acompáñanos y dirígenos, porque te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, nosotros tenemos hasta ahora, gracias a Dios, ya se puede decir, ya quedan casi 8 días para nosotros terminar estos 50 días de oración. Y yo creo que para todos nosotros hasta ahora ha sido un excelente recorrido a través de este maravilloso libro y, y aprovechemos al máximo las enseñanzas que nos han dejado cada mañana la lectura del libro y cada presentador que ha estado al frente de estas cámaras. Durante estos 50 días, mis queridos. Espero de que esto es un recorrido esencial. Creo que todo adventista del séptimo día debería de conocer este maravilloso libro del pastor Luborow. Sí, yo creo que nosotros necesitamos conocer nuestros cimientos, sí, cómo esos hombres, esas mujeres, y no solo hombres y mujeres, sino hasta niños, el Señor incluyó en estas que, en este gran movimiento, que ellos lo dieron, lo entregaron, que lo entregaron todo para la obra de quién, del Señor. Entonces, nosotros hemos visto cómo surgió, cómo avanzó, cómo se organizó y cómo el Señor los sostuvo en ese entonces, a pesar de que ellos tuvieron sus obstáculos, a pesar de que ellos tuvieron problemas, tuvieron luchas, tuvieron dificultades. Y yo me pongo a pensar y le decía a mi esposa en estos días, le decía, sinceramente nosotros como pueblo de Dios, no les estamos dando a ellos ni en los talones, ¿sí? No tenemos, yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos un 10% de ese entusiasmo que tenían esos hombres y esas mujeres en ese entonces. Y uno a medida que uno hace ese recorrido a través de este libro, uno se queda aterrado. Y yo sinceramente, a la medida que hemos leído estas mañanas y a veces uno lo repasa a solas en la casa, hermanos, uno queda aterrado. Yo le he dicho hasta el Señor, Señor, estamos más cruz que quién sabe, porque nos falta mucho para nosotros poder tener ese fervor, para nosotros tener ese mismo entusiasmo como lo tuvieron. Pero tristemente, mis hermanos, ¿sabe qué es lo que nos está entreteniendo a nosotros? O sea, para que no haya ese fervor, mucho trabajo en exceso, ¿sí? Estamos apegados, estamos a las cosas materiales de este mundo y esto es lo que no nos ha dejado avanzar en la vida del cristiano. Esto, todas estas cosas, hermanos, que no nos ha dejado avanzar. Imagínense si esos hombres avanzaron, ¿sí? No les importó. Aún ellos vendían sus propiedades para dar que la obra, para el avance de la obra de quién, del Señor. Y es maravilloso, pero de esto nosotros hemos aprendido y por eso el libro de Hebreos dice que nosotros tenemos una nube de qué, de testigos. Así lo describe el libro de Hebreos, que tenemos una nube de testigos, de que ellos ya pasaron y que a ellos se les hizo la vida en cuadritos, en luchas, dificultades y todo. Y si esos hombres pasaron con la ayuda de Cristo años atrás, hoy por hoy nosotros también somos capaces, porque hay un texto que lo dice la Escritura, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Esa es la promesa que nosotros tenemos. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos, ¿sí? A pesar de las luchas y de las dificultades que estos hombres tuvieron, después que el Señor fue planteando, organizó, les fue dando los mensajes, ¿sí? Él ya le había dado el mensaje sobre la reforma pro salud a ellos, ya les había dado la verdad de que les reveló la verdad el sábado, les dio la reforma pro salud, ¿sí? Y este capítulo que nosotros, o sea, que inició ayer la hermana Silvia y que hoy yo seguiré con esto, este capítulo nos está preparando para otro mensaje, ¿sí? Lo está preparando para otro mensaje. Entonces el Señor, o sea, el Señor quería el medio, o sea, en cada momento o situación del pueblo de Dios, siempre ellos han tenido que bajones en la vida de ellos y siempre el enemigo ha querido que como apagar, ¿sí? Pero el Señor permitió todo esto para prepararlos, porque venía otro mensaje y ya mañana nosotros lo vamos a ver. Yo lo caracterizo, ese mensaje del de mañana, el brazo izquierdo del mensaje del tercer ángel, ¿sí? Así lo caracterizo. Y mañana nosotros lo vamos a ver, ¿sí? Es el brazo izquierdo del mensaje. Tenemos el brazo derecho de qué? Del mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje? El brazo derecho del tercer ángel. La reforma pro salud. Y mañana ya nosotros vamos a ver el mensaje, el brazo izquierdo del mensaje del tercer ángel, porque así me lo muestra la palabra de Dios y me lo muestra a mí el espíritu de que de la profecía. A pesar de que ellos superaron ese gran chasco, el Señor los preparó y ellos recibieron el mensaje del tercer ángel. Pero después de todo ese chasco, después de ese gran mensaje que el Señor le reveló a ellos desde el lugar santísimo, todavía siguen que las dificultades para ellos dar a conocer que el mensaje de la verdad presente en ese entonces, a su tiempo, en el tiempo de ellos, ¿sí? Y yo creo que hoy por hoy nosotros también, o sea, si ellos predicaron ese mensaje, lo dieron a conocer al mundo de aquel entonces, hoy por hoy es la misma tarea que usted y yo tenemos, ¿sí? Presentar el mensaje del tercer ángel. Ese es el mensaje que va a decidir nuestro destino. Si lo aceptamos nosotros que nos vamos a salvar y si no lo aceptamos si no lo aceptamos, nosotros nos vamos a perder. Entonces, hermanos, la continuación del capítulo dice la liberación vino repentinamente. Pero mire lo que dice, ¿sí? Algo interesante dice, bueno, hermano Harvey, usted no está perdido, le dijo. Tengo un testimonio aquí directo del cielo diciendo que usted no está perdido. Entonces él dijo, entonces lo escucharé. Luego leí el testimonio, después de decirle que ni una sola palabra había sido puesta de mi mano. Al completar su lectura, su rostro se iluminó con su sonrisa, y mientras decía, entonces hay esperanza en mi caso, creo en el Señor, preguntó él. Después de la lectura, tuvimos una sección de oración, de la cual se levantó como un hombre transformado y feliz. Nos dijo que ese escrito describía la operación de su mente durante las últimas 3 semanas, más exactamente de lo que pudiera haberlo hecho. Así, el amor de Dios se mostró al levantar a este hermano por este medio de la desesperación. Y, y sigue la lectura. Aplicación del campo de labor. Hasta el año de 1868, el campo de labor de los adventistas del séptimo día se había limitado a los Estados Unidos. Esa porción al norte del límite sur
de al norte del sur de Estados Unidos y al este del río, en una reunión para considerar los campos y la distribución del trabajo durante una sección de la Asociación General que se realizó en Battle Creek el 28 de mayo. Se decidió enviar 2 obreros y una carpa de 18 metros, 60 pies, a California. El pastor el pastor T.D. y el autor llegaron a San Francisco el 18 de julio de ese año. O sea, hermanos, eh, o sea, Dios organiza, la organización nace ¿a dónde? Allá en Norteamérica. Y solo los Estados Unidos de Norteamérica en ese entonces estaba la asociación. Pero el Señor quería que agrandar que su obra. A medida que nosotros vamos leyendo este maravilloso libro, nosotros vamos a tener una verdadera comprensión a lo que hemos venido diciendo durante estos 24 capítulos que hemos leído y que estamos leyendo hoy. Dice que se abre la misión de California. Una cosa desea notar en relación con la iniciación de la misión de California, que ilustra bien la utilidad práctica del don profético. Mire lo que Pablo escribe, ¿sí? Lo que Pablo escribe allá en Efesios, y mire lo que dice, al hablar de los dones espirituales, incluyendo el don de profecía, dice que son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de ¿qué? De Cristo. ¿Para qué se dio el espíritu de la profecía? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de ¿quién? De Cristo. ¿Sí? Esa es la obra del espíritu de ¿qué? De la profecía. Porque por medio de él nosotros, el Señor nos habla y nos da una ampliación más de lo que a veces nosotros no entendemos a dónde, en la palabra de Dios. Pero si nosotros queremos entender bien la palabra de Dios, tenemos que llevarla de la mano con qué? Con el espíritu de la profecía. Para nosotros puede, porque es que nos la amplía, ¿sí? Y nos muestra con claridad. Pero sigue diciendo la lectura, seguramente la forma más fácil de perfeccionar a los santos es enseñarles sus errores, de modo que puedan eliminarlos y ser lavados de sus pecados en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para este fin, la ayuda del don de profecía es la obra del ministerio siempre ha estado manifestada en la relación con la causa de la verdad presente, señalada a los siervos del Señor, los defectos en su manera de trabajar, como de un modo diferente podían ser más eficientes en la conversión de qué? De las almas. El testimonio sobre cómo trabajar en California. Miren ellos cómo comenzaron esa obra en algunos diferentes estados de Estados Unidos. Y mire lo que dice, poco después de nuestra llegada a California recibimos una carta de la señora White en la que relataba una visión que le fue dada en Battle Creek el viernes de noche el 12 de junio, el día que habíamos pasado en Lancaster, Nueva York, antes de salir para California. Ella nunca había estado en California y no tenía conocimiento personal de los hábitos de la gente. En realidad, en ese tiempo, ella nunca había estado al oeste del río. Cualquier conocimiento que tuviera respecto de las cosas de allí, las derivaba de lo que el Señor se había complacido en revelarle, perdón. En la instrucción contenida en su carta, ella describía las formas
liberales de la gente de California. ¿Cuál sería el efecto de trabajo entre ellos en un plan estrecho, pobre de recursos? Al predicar a la gente de California, debían acercarse con algo del espíritu liberal en el que ellos trabajaban, pero sin gastar irresponsablemente. Mire cómo el Señor los iba que iluminando. Pero ellos eran muy privilegiados, hermano, porque ellos tenían a un lado que al profeta. Y antes de que ellos llegaran a algún estado, el Señor le mostraba a quién, a su profeta. Qué maravilloso. Hoy por hoy, nosotros, pues nosotros ya no tenemos profeta en medio del pueblo, pero tenemos los escritos, ¿sí? Del profeta. Y tenemos, tenemos una ampliación grande de cómo nosotros prepararnos y para poder llegar a dónde, a la gente, así como ellos hicieron allá en California, y no solamente en California, en muchos estados de Norteamérica, que ellos comenzaron a hacer que es ahora, y como lo vimos nosotros antes, no solo en cuanto al mensaje del tercer ángel, mostrando esas grandes verdades que ellos presentaron, sino que también como lo hicieron ellos con el primer ángel, con el segundo ángel, que nosotros todos ya conocemos la historia, ya la hemos leído, la hemos compartido cada mañana a través de esta plataforma, de esta pantalla, ¿sí? De cómo el Señor los utilizó, no solamente aquí en América, sino en las diferentes partes en parte no, en todo el mundo. Se llevó el mensaje del primer y del segundo ángel. Y ahora lo que el Señor quería para ese entonces, hicieron lo mismo con el mensaje del tercer ángel. Y hoy por hoy, el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo, que no solamente se quede aquí en Génova, que se quede en Santander, que se quede en México, que se quede en Ecuador o en Venezuela, no, y que se quede en los Estados Unidos, no. El Señor quiere que este mensaje se dé a todo el mundo, que se dé a conocer, así como ellos lo hicieron en el pasado. El Señor quiere que su pueblo que lo dé a conocer, hermanos. Y mire y sigue diciendo la lectura, el fuego del éxito predicho. Cuando miro hacia atrás a los últimos 37 años, desde que el trabajo comenzó en California, miro la situación en ese entonces, con la condición de la gente y la manera en que la hubiéramos realizado nuestra obra, si no fuera por el testimonio recibido y como fue testigo de los resultados de seguir las instrucciones dadas. Pudo decir que nuestra causa avanzó más en 3 meses de lo que hubiera hecho en un año. Sin la ayuda en la obra del ministerio brindada por las instrucciones recibidas por medio del don profético hasta la primavera de 1871 como resultado de los esfuerzos en el condado de Sonoma, se había levantado 5 iglesias de observadores del sábado. Mire ellos cómo trabajaron de la mano con qué, con el espíritu de la profecía, ¿sí? Y ella dice que si no hubiese sido con la ayuda, no hubiesen podido llegar a esas personas. Y hoy nosotros también debemos hacer lo mismo, darle a conocer esta grande, maravillosa luz que el Señor dejó desde 1844. Y como yo les decía al principio, imagínense, si ellos lo lograron, hermano, si ellos lo lograron, nosotros hoy por hoy somos capaces de lograr. Solamente ellos tuvieron un espíritu y un corazón de disposición para la obra de Dios en ese entonces.
Hoy por hoy debe de haber la misma disposición. Y si nosotros tenemos esa misma disposición, el espíritu que el Señor les dio a ellos, Él está dispuesto hoy a derramar en nosotros, si nosotros que se lo pedimos. Entonces, mis amados, y sigue la lectura del libro, dice la primera reunión en la carpa en San Francisco. Mire lo que sucedió y mire el trabajo que ellos hicieron fue maravilloso. Y mire lo que dice, en junio del mismo año levantamos nuestra carpa por primera vez en San Francisco. Como el pastor, bueno, aquí está en inglés, bueno, yo no sé mucho de inglés, no sé casi, pero lo voy a tratar de pronunciar. Dice, dice el pastor Bour de Aú había regresado al este. Otro obrero de Michigan fue enviado para ocupar su lugar. Llegó el 17 de junio y de inmediato se unió conmigo en el trabajo en la ciudad. Y después del esfuerzo de unas pocas semanas en la carpa, continuamos nuestras reuniones hasta el 1 de diciembre de 1871 en los locales arrendados. Como resultado de este trabajo, de 50 personas aceptaron el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje del tercer ángel. Dice, ¿a dónde? En San Francisco. Mire esa labor, miren esa obra que hicieron que esos hombres, esos hombres. Bueno, pues también hoy por hoy para este tiempo hay misioneros, sí, misioneros que están haciendo esa labor y están llevando la verdad presente en las diferentes partes del mundo. Pueda que nosotros no los conozcamos o no lo hemos oído, pero en estos momentos, hermano, el Señor está utilizando a hombres y a mujeres, ¿sí? Son médicos misioneros. Y por medio de esos hombres y de esas mujeres, el Señor está utilizando y muchos están conociendo este mensaje que hoy por hoy nosotros no estamos dando a conocer. Y si no lo estamos dando, hermano, este es el momento hoy de comprometernos con quién, con el Señor. Que ponga ese deseo y esas ganas en qué, en nuestra vida. También ellos tuvieron pruebas internas, ¿a dónde? En California. Y mire lo que dice, hasta, hasta esta fecha, nuestras pruebas en California habían sido más de oposición externa, pero ahora surgió una prueba de fe inesperada para nuestro pueblo, de un carácter diferente. Un obrero asociado persistía en un curso de acción que yo estaba convencido lo sometería a él y a la obra a críticas. Teníamos algunos enemigos amargos en la ciudad que estaban observando cada movimiento nuestro y estaban listos para usar cualquier acción imprudente para dañarnos. Por lo tanto, llegó a ser extremadamente necesario atender la amonestación del apóstol, absteneos de toda especie de mal. Ese es el consejo que el, que el, que el Señor da por medio de qué? De su palabra. Mire, los enemigos toda la vida han existido para el pueblo de quién? De Dios. Esto no es ahora moderno para nosotros. Toda la vida nosotros lo conocemos, ¿sí? Y ustedes conocen cuál fue el primer que fue tentado por el enemigo, que fue quién? Adán. Y de Adán en adelante, mire, de ahí, después que el pecado entró, los que querían, los fieles de Dios, los justos de Dios, siempre tuvieron que sus enemigos, que lo estaban mirando, que los estaban aquí observando, como hoy por hoy, nosotros tenemos que vigilantes, observando, para caernos y vear y juzgarnos, hermanos. Entonces, y además el Señor allá, al doctor Lucas,
le muestra, ¿sí? Que aún, o sea, que los enemigos van a salir dentro de qué, dentro de nuestra casa, están dentro de nuestra casa, hermano. Así también pasó en ese entonces, hermanos, ¿sí? A pesar de que el Señor organizó su iglesia, ya le había dado algunos mensajes, ¿sí? Ya se había restaurado la verdad del santuario, se había dado la verdad del santuario, el mensaje de los tres ángeles, ya les había dado la reforma pro salud, ¿sí? Ya estaba, mire el Señor tan organizado a medida, en su orden, a medida que pasaba los días o los años, a medida que el pueblo aceptaba y predicaba, el Señor les mandaba nueva luz para que ellos dieran a conocer al mundo y no solamente para ellos, sino que hoy por hoy, esa luz que el Señor les dio, hoy por hoy, esa luz nos favorece a quién, a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, ¿sí? Esa luz que nosotros, es esa luz de que nosotros debemos de cogerla y ponerla en práctica en nuestra vida y luego darla, porque por el testimonio que ellos hicieron allá en San Francisco, ¿sí? Vimos cuántos aceptaron el mensaje, más de 50 personas aceptaron aceptaron el mensaje. Y hoy por hoy es la misma tarea que nosotros que tenemos. Y sigue diciendo la lectura, por lo tanto, llegó a ser extremadamente necesario atender las amonestaciones del apóstol Pablo, ¿sí? Absteneos de toda especie de mal. Entonces, mire la independencia, hay un subtítulo en el capítulo que dice independencia peligrosa. Y mire lo que dice este párrafo. Yo no afirmaba que el hermano había cometido un pecado real en su curso de acción, pero razonaba que nuestros enemigos podrían aprovechar lo que pretendían que era inocente. Él tomó la posición de que tenía derecho de hacer lo que le parecía, en el asunto especial cuando se admitía que no había pecado en lo que él hacía. Así siguieron las cosas hasta el 23 de agosto de 1872, cuando fui del condado de Sonoma a San Francisco para ver si se podía para arreglar las cosas allí. Pero este tiempo los enemigos estaban usando sus acciones como ya temía, y él estaba tomando la posición de que ellos no tenían nada que ver con él, de que él les mostraría que tenía una mente propia y que podían caminar por las calles como él quería y con quien él quería, sin someterse a sus observaciones. Traté en forma privada de mostrarle que tal conducta no era la respuesta y que un espíritu tan independiente terminaría mal. Él tenía sus amigos que simpatizaban mucho con él, algunos de los cuales comenzaron a tomar una posición que lo sometería a todavía mayor censura. Y una gran parte de la iglesia veía el mal de su descarrío y estaba lista para sacu- secundar los esfuerzos que yo hacía para evitar que la causa sufriera deshonra. Mire todo lo que el pastor Luro hizo en cuanto a este hermano, luchó y todo eso. Pero dice que en medio de esa dificultad, de esa lucha, el Señor le fue dando que sabiduría y le fue dando que palabras, ¿sí? Y mire, y dice, sigue diciendo la lectura, convocación de una reunión de investigación. Allí estaban las cosas el 27 de enero, cuando se decidió que había de haber una investigación del caso y que la iglesia debía dar paso decidido para salvarlos del estigma que ese espíritu desafiante probablemente produciría. Se convocó una reunión y que comenzaría el domingo 28 de enero a las 9 de la mañana para considerar la situación
y nuestro deber como iglesia respecto de la misma. A todas luces parecía inhabitable una división en la iglesia. Pasé mucho de esa noche en oración a Dios para que Él obrara a nuestro favor. Mira, hermanos, no solamente las luchas se ven hoy por hoy, sino que también se veían los casos en los tiempos de que de los pioneros, ¿sí? Y el Señor fue iluminando, fue dando, dice que una confesión escrita, ¿sí? En una mañana, el 28, voy a resumir, al salir de la reunión, dice que, que él se encontró con este colega en la acera, acerca donde él se alejaba. Y dice que llorando le dijo, hermano Luguro, no iré a la reunión hoy. Y entonces él le dice, uy, ¿cómo así, hermano? ¿No va a ir? Y él le dijo, no, la reunión va a tratar su caso, hermano. Y el entonces dice, el hermano le dijo al hermano Luguro, yo sé eso, hermano. Y dice, estoy completamente equivocado. Y ustedes están en lo correcto, en la posición que ha tomado referente a mí. Hay una carta de confesión que escribí para la iglesia. Llévenla y léasela a ellos. Bueno, hermanos, entonces dice que pasó el momento y en ocasiones de este gran cambio, las cosas marcharon que diferentes. Dice que él recibió una visión maravillosa. Y mire lo que dice. Replico. Fui al correo anoche después del sábado. Recibí una carta de la señora White desde Battle Creek, Michigan. Es un testimonio que ella escribió para mí. Me lo pasó y dijo, léala y verá cómo el Señor ve mi caso. Me pidió que dijera a la iglesia que había recibido un testimonio de la hermana White que reprobaba su conducta y que él la aceptó, ya era la verdad. Mire el Señor cómo fue que abriendo que las cosas. A medida que fueron pasando mm, el caso, dice que la naturaleza convincente de la visión fue real para ellos. El 10 de diciembre de 1871, dice que ella comenzó a escribir estas partes con relación al caso de este hermano, el 27 de diciembre de 1871, pero por alguna razón se demoró por completar el documento hasta 1872, el 18 de enero. Dice que cuando esta visión, muchas cosas se le mostró proféticamente, así en este caso, en ocasión de la visión, había solo una sombra de lo que realmente se desarrollaba cuando el testimonio llegó a San Francisco. Se verá por una comparación de las fechas, que la culminación del caso en San Francisco vino después del testimonio escrito y salió de su origen. Nuestros hermanos en San Francisco vieron de inmediato que ninguna persona podría haber escrito en Battle Creek comunicado la noticia a la señora White a tiempo para que ella escribiera esta carta por el estado de cosas que no existían entonces. Este hecho fue de gran peso para los hermanos allí, convenciéndolos de que había un poder divino en esa visión. Yo no escribí ni una línea al pastor White o a su esposa respecto del estado de cosas en San Francisco, y el compañero obrero declaró que él no había escrito nada, y los hermanos dijeron, si lo hubiese escrito no había dicho las cosas que presentó respecto de sí mismo. Entonces, hermano, mire el Señor cómo obraba en su tiempo, en el tiempo de ellos, como hoy también el Señor quiere obrar, hermano. Y así dice cómo se escribió la visión, ¿sí? Entonces dice que cómo se escribió la visión, ellos a medida fueron avanzando, pero yo quiero aquí, mire lo que dice en primeros escritos, ¿sí? Y mire lo que pasó en ese entonces, mis hermanos, para ampliar un poquito más, y mire en el capítulo 56, ¿sí? Mire lo que el Señor dice a través de primeros escritos. Párrafo 1. Vi cierto número de compañías que parecían unidas como enlaces por puertas.
En esas compañías muchos estaban en qué, en tinieblas que totales. Sus ojos se dirigían hacia abajo, hacia la tierra, y no parecía haber relación entre ellos y quién, y Jesús. Pero dispersas entre esas diferentes compañías habían personas cuyos rostros parecían iluminados, cuyos ojos se elevaban hacia el cielo. De Jesús les era comunicado rayos de luz como rayos de sol. Mire, todo lo que el Señor hizo después de, sí, o sea, cuando estaban haciendo el gran movimiento que adventista, sí, cuando comenzó a surgir. Y mire lo que dice, un ángel me invitó a mirar con cuidado y vi un ángel que volaba sobre cada uno de aquellos que tenían un rayo de luz. Mire, sobre ese grupo que quedó en 1844. Pero ya habían pasado que casi, o sea, casi 30 años. Y mire el Señor a ellos cómo los sostuvo, cómo el Señor a ellos los guió, cómo los dirigió. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Durante, durante ese recorrido, durante esos 30 años, ellos tuvieron luchas, tuvieron dificultades. Y mire lo que dice el párrafo 3 del 56. Y mire lo que dice, vi que los que apreciaban la luz miraban hacia arriba con anhelo, esperando que Jesús viniese y los llevase con qué, consigo. Pronto una nube pasó sobre ellos y sus rostros denotaron que tristeza. Mire, esos son los que siguen, los que seguimos aquí al Cordero, porque por medio del camino que nosotros, el camino que comenzó en 1844, la primera visión que tuvo la señora que vio al pueblo adventista correr por ese camino, dice que son aquellos que denotan que tristeza, porque son más las tristezas que ellos tuvieron en su tiempo que los momentos felices. Como hoy por hoy nosotros como pueblo, como remanente de Dios, hoy por hoy se denota que una tristeza, cansancio. Y sigue diciendo, pregunté cuál era la causa de esa nube y se me mostró que era el chasco sufrido por ellos. Y sigue diciendo, habían pasado el tiempo en que ellos esperaban al Salvador. Jesús no había venido a medida que el desaliento se asentaba sobre los que guardaban los, los ministros y dirigentes a quienes yo había notado antes. Se regocijaban y todos que habían rechazado la luz daban grandes señales de triunfo, mientras que Satanás y sus ángeles malos también se regocijaban. Entonces, hermanos, cada, cada etapa del pueblo de Dios, mis amados, siempre se notó en los rostros de aquellos tristeza, agonía, pero eran por los sufrimientos de quién, por seguir a quién, al Salvador, por seguir a su Señor. Dice, hay un texto del Espíritu de la Profecía, dice que aquellos que van por el camino angosto, dice que no hablan como el mundo, no se visten como el mundo. Dice que ellos van por ese camino porque hubo uno que ya pasó por el camino. Y dice, y como él pasó, dice que él ayudará y sostendrá a aquellos que comenzaron a caminar por ese camino, hermanos. Hoy el Señor está dispuesto a ayudarnos, hermanos, a darnos, a darnos fuerza, a darnos vigor, a darnos palabras, hermanos. Porque la felicidad, dice que la felicidad que aquellos que comenzaron no está en medio del camino o del mundo, sino que la felicidad está más allá, cuando el Señor nos pase a dónde, hacia la Canaán
celestial. Y así el Señor a medida fue que fue dirigiendo y fue guiando a su pueblo. Y por esa razón el Señor quería de que cada uno de ellos aprendiese. Y hoy por hoy el Señor también quiere que nosotros también aprendamos a tener esa experiencia como ellos la tuvieron. Tuvieron obstáculos, tuvieron dificultades, ¿sí? El enemigo quiso opacar esas grandes verdades que el Señor nos había mostrado, como hoy por hoy el enemigo está haciendo lo mismo, ¿sí? Mire, en ese entonces ellos también tenían que enemigos, ellos también tuvieron enemigos y quisieron opacarlos. Y hoy por hoy, para este tiempo, la historia vuelve y que se repite. El rechazo de qué, del mensaje del tercer qué, ángel. Vuelve y se repite. En cada etapa del pueblo de Dios, vuelve y se repite. Y mire lo que dice el último párrafo. La manera de describir las visiones, de escribir las visiones. Este caso sirve también como una ilustración de sus propias declaraciones con respecto a la manera de escribir lo que había visto. De esto, ella dice, he sido despertada de mi sueño con una sensación vivida de asuntos previamente presentados a mi mente, y he escrito a medianoche cartas que han cruzado el continente, llegando en un momento de crisis y evitando gran desastre a la causa, perdón, y evitando gran desastre a la causa de quién, de Dios, mis hermanos. Mire, para qué fueron escritas, o sea, para qué fueron escritas las visiones? Para dar a conocer, hermanos, para dar a conocer nuestros errores, ¿sí? Y dice ella, y evitando un gran desastre a la causa de quién, de Dios. Porque así como esos hombres y esas mujeres en el pasado tuvieron ese privilegio de dar a conocer y señalar, y a medida que el Señor iba dándole visiones a su mensajera, ella iba redactándola, iba escribiéndola, iba mandándolas a diferentes partes de Norteamérica y a diferentes partes de qué, del mundo. Y a medida que nuestros hermanos en ese entonces recibían esas visiones, ellos aceptaban esas grandes verdades y les mostraban los errores en que ellos estaban y en qué debían de qué, de mejorar, para evitar una crisis y evitando un gran desastre a la causa de quién, de Dios en ese entonces. Y no solamente en ese entonces, hoy también sus escritos, más de 100.000 páginas que escribió, hoy por hoy tienen que el mismo contenido, tienen el mismo momento para que el pueblo de Dios no llegue de este tiempo a una crisis ni a un gran desastre a la causa de Dios. Porque a través de esos escritos el Señor nos está mostrando acá al pueblo de Dios cómo y de qué manera debe de haber una reforma y un reavivamiento para este tiempo, hermano. Lo encontramos en su palabra, lo encontramos en sus escritos, ¿sí? Y dice el espíritu de la profecía, hermanos, que nosotros tenemos que llegar a la misma actitud que llegaron los discípulos allá en el aposento que al tenemos que volver a esas sendas que antiguas, hermanos, para así nosotros poder recibir que la lluvia tardía, ¿sí? Para para terminar el último mensaje que Dios nos ha dado para este fin del tiempo, hermano, que es el último mensaje del tercer qué, ángel. La pregunta es, ¿estamos listos o nos estamos preparando? O el enemigo nos está ganando, ¿qué?
el terreno. Como les decía yo al principio, el enemigo hoy por hoy nos tiene tan cogido. Hoy nos pasa lo mismo que Marta, hermanos. Hoy por hoy nos pasa lo mismo que Marta. Estamos entretenidos. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó a la casa de esas dos mujeres a visitarlas? ¿Sí? Y cómo, imagínese, llegando Jesús y allá Marta ocupada allí, acá, en los quehaceres, ¿sí? Y no le puso cuidado a que no atendió a esa visita. La pregunta es, ¿cuántas Martas o cuántas Marías habemos hoy acá? ¿Con cuál personaje nos identificamos más en esta mañana? Es el mensaje que el Señor quiere darnos que a nosotros. ¿Cuál de las dos nos identificamos? ¿Nos identificamos como las Marías o nos identificamos como qué? Como Marta. Que llegó Jesús y Marta ocupada ya en sus quehaceres y todo. Y hoy por hoy muchos nos estamos pareciendo a qué? A Marta. Yo les decía en estos días, hoy por hoy nosotros tenemos, bueno, el Señor quiere que nosotros seamos independientes, ¿sí? Que tengamos, sí, nuestro propio sustento de cómo sobrevivir, para nosotros poder sacar tiempo para la obra de quién, de Dios. Y muchos de nosotros, pueda que hoy de los que estamos acá, estamos trabajando independientemente, ¿sí? No tenemos jefe, el único jefe que tenemos es el creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Nuestro Elohim. Y hoy por hoy nos estamos, o sea, tenemos y estamos trabajando más de lo que trabajamos cuando éramos empleados y ocupados, atareados y nada en la obra de Dios. Y el enemigo nos tiene tan contentos y así de esta manera nos tiene arrullando que el enemigo, muchos, imagínense, hermanos, tristemente, y es la realidad. Y hoy por hoy, muchos, estamos todavía preparándonos para este mundo, muchos. Muchos me dirán, uy, pero es que el hermano John es muy fanático, ¿no, hermano? Mire todo lo que nosotros estamos viendo ante, lo que está pasando ante nuestros ojos. Mire todas estas señales, hermanos, que estamos viendo en nuestro mundo. Y si esto no nos despierta, hermanos, para prepararnos, hermano, nos va a pasar lo mismo que el pueblo antiluviano de aquel entonces, que ni aún ellos viendo las señales creyeron. Y hoy por hoy nos está pasando que lo mismo a nosotros, hermano. Y nosotros con esta gran luz, sí, que nosotros tenemos, toda su palabra, sus escritos, y estamos siendo caso omiso y estamos más entretenidos en las cosas materiales. Hermanos, que el Señor nos ayude a despertarnos, que el Señor nos ayude a verdaderamente que nosotros podamos tener una verdadera dependencia y cogernos de la mano de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en estos momentos, mis hermanos. Los invitamos para que inclinemos el rostro. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque estamos delante de ti, Señor, un grupo de tus hijos, pidiéndote que seas tú ayudándonos para que nos ayude a despertar, Señor. Que así como tú actuaste por medio de esos hombres en el pasado, Señor, nosotros podamos sentir esos deseos y esas ganas de trabajar, Señor. Muchos lo hicieron sin un sueldo, sin un salario, Señor, a cambio de nada, pero con solamente llevar tu palabra. Nosotros también debemos de llevar, de aprender de esos hombres y de esas mujeres para este tiempo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, Señor. Y permita, Señor, nosotros podamos tener cada día, cada mañana, un encuentro contigo y hacer de estas vasijas inútiles a vasijas útiles, Señor, y poder presentar estas grandes verdades a tu pueblo y al mundo. Síganos guardando, síganos bendiciendo en este recorrido que ya está casi para terminar de estos 50 días, Señor. Porque todo esto nosotros te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén.